Buenas noches, bienvenidos a una clase más en CELAC Colombia. Hoy tenemos una clase muy interesante, fracturas y manejo en atención prehospitalaria. Es uno de los escenarios a los cuales nosotros vamos a estar, bueno, cuando trabajamos en emergencia, uno de los escenarios a los cuales vamos a estar atendiendo como tal. Algunos de los que ya han estado en mis clases, siempre que inicio la clase digo que es una clase muy interesante, pero definitivamente todo lo que aprendemos en el área de salud es importante, es necesario. Y todo lo que estamos aprendiendo en estas clases, realmente, créanme que lo vamos a poner en práctica en nuestras actividades como tal. Entonces, chicos, la clase es, este espacio que tenemos es un espacio para resolver dudas, para complementar. Entendemos que ustedes ya deben venir preparados, que ya leyeron las guías, ¿no? Supongo que todos leyeron las guías, ¿cierto? Estamos ya preparados para la clase. Estoy aquí listo para que me fumiguen con preguntas de ustedes, muchachos, pero llegamos ya previos a esta clase para complementar. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a fracturar? Los huesos. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano, chicos? Tenemos en un adulto contamos con 206 huesos, ¿sí? Aproximadamente, digo aproximadamente porque anatómicamente algunos podrán tener unos huesos más, otros huesos menos por temas de conformación de ellos, pero eh, por orden general, tenemos 206 huesos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 206 posibilidades de tener una fractura. Bastantes, ¿no? 206. Un número bastante grande para el cuerpo humano para que tengamos fracturas. Además, digamos que el sistema óseo es nuestro sostén, es nuestra estructura, nuestro chasis. Ahí donde está, se soporta todo nuestro cuerpo, ¿sí? En nuestro sistema óseo, miren, si no tuviéramos huesos no nos podríamos parar, ¿sí? No podríamos sostenernos, es nuestro sostén como tal. Entonces, en conjunto con los músculos y el resto del sistema es que podemos tener nuestra movilidad como tal, chicos, ¿sí? Nuestro sistema óseo está dividido, entre tantas cosas, en dos partes. Nuestro esqueleto axial y apendicular. Esqueleto axial es el que está compuesto por cabeza, tronco, parte de la cadera, y el esqueleto apendicular es el que está compuesto por extremidades superiores y extremidades inferiores como tal. Entonces, chicos, vamos a entrar en materia de fracturas. ¿Qué es una fractura? ¿Sí? Ya sabemos que las fracturas suceden en los huesos. Entonces, son lesiones en el hueso. ¿En qué momento podemos identificar que hay una fractura? Cuando pierde su continuidad. Este es el hueso, ¿sí? Una línea de hueso y perdió la forma. El mismo color. Este es un hueso que tenemos acá, pongamos, ¿sí? Tiene una continuidad. Si se fractura, perdió su continuidad, miren, ya no tiene la misma línea, ¿sí? O puede estar separado, puede fraccionarse en varias partes, perdió su continuidad. Es una fractura. Cuando el hueso pierde la continuidad. Ahora, representa una situación muy frecuente, todo en accidentes de tránsito, caídas de su propia altura, caídas de grandes alturas, y son potencialmente graves, ¿sí? Nosotros como personal hospitalario debemos identificarlas. Depende, el hueso que haya fracturado es la gravedad también de la lesión como tal. Eh, Ustedes saben que en los huesos, aparte de ser nuestro chasis, nuestra estructura, los huesos cumplen otra gran función, una función muy importante, y es la hematopoiesis. ¿Qué es la hematopoiesis? Es la acción donde células, ¿sí?, especializadas producen nuestra sangre. En los huesos se produce nuestra sangre, muchachos. Entonces, por eso las fracturas de huesos largos son muy delicadas. Una fractura del fémur, la persona que sufre una fractura del fémur puede llegar a perder hasta el 1.5 litros
de sangre en esta fractura como tal, ¿sí? Y uno ya con 1.5 litros de sangre ya pues, el paciente ya entra en shock hipovolémico, ¿sí? El promedio de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, unos con otros más o menos 5.000 cc, ¿sí? Y con el 15% que usted pierda sangre ya entra en shock hipovolémico. ¿Listo? Entonces, hay que detectarlas a tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos presentar hemorragias masivas, podemos presentar lesiones vasculares, el hueso puede generar daños en los vasos sanguíneos, daños neurológicos también. Ahora, cuando son expuestas, pueden haber infecciones muy graves. Ya miraremos el tipo de fracturas que hay, pero una infección, una fractura expuesta donde el hueso sale y rompe el tejido, que está el tejido expuesto, estamos propensos a recibir un contagio, una contaminación, bacterias, ¿sí? Y es uno de los grandes peligros que hay cuando la herida, la fractura es expuesta, ¿sí? En este contexto, la atención hospitalaria requiere una atención temprana a la fractura, hacer inmovilización adecuada, un traslado seguro son factores determinantes para salvar la vida y prevenir discapacidades. El traslado seguro es importantísimo. Digamos que tenemos un paciente que tiene una fractura y necesitamos irnos rápido para la clínica, urgente ya en la ambulancia, y esa ambulancia va a lo que más da a ese muchacho, no, pasando por huecos, pasando por baches, saltando resaltos, dando curvas a una velocidad muy alta, entonces la fuerza centrífuga. Imagínense una persona con una lesión, con una fractura, expuesta a toda esa cantidad de brincos, saltos, le vamos a generar una lesión más grande. Pues entonces a mis conductores de ambulancia les pido por favor, ¿sí? Y a mis auxiliares de enfermería que seamos prudentes al manejar la ambulancia con nuestro paciente, ¿sí? Ellos están muy expuestos a sufrir lesiones durante el traslado como tal, y ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es brindarles protección y cuidarlos a ellos y llegarlos de la mejor manera posible a nuestra clínica, ¿sí? Es importante que ustedes durante esta clase podamos ya identificar que hemos adquirido las competencias necesarias para reconocer, evaluar y manejar adecuadamente las fracturas. Reconocerlas, evaluarlas y darle el manejo adecuado a las fracturas. Tres cosas importantísimas. Reconocerla, identificar en qué momento hay una fractura. Evaluémosla, qué tipo de fractura es la que estamos encontrando en ese paciente y qué manejo le vamos a dar, ¿sí? Con el fin de que podamos identificar los tipos y mecanismos de fracturas más comunes, reconozcamos los signos y síntomas asociados a una fractura como tal, entender qué complicaciones podemos encontrar en un paciente que está fracturado, básicamente aplicando correctamente las técnicas de inmovilización basadas en los protocolos del PHTLS. ¿Sí? Entonces, importancia del manejo hospitalario de las fracturas. Las fracturas son lesiones frecuentes en la atención hospitalaria, les decía. Requiere manejo adecuado y oportuno. Podemos tener grandes complicaciones, hemorragias, un hueso fracturado, damos mal manejo a esa herida como tal, a esa fractura, y podemos estar cortando una arteria. Sobre todo sucede muy frecuente con las fracturas de fémur. Tenemos la arteria femoral, que es una arteria de las más principales, alto flujo sanguíneo. Eso genera una complicación bastante grave como tal. Infecciones que están asociadas a las fracturas expuestas, ¿sí? Y no darle un manejo adecuado puede generar lesiones permanentes al paciente, daño neuromuscular, ¿sí? El síndrome compartimental es otra situación que debemos estar preparados para eso. El síndrome compartimental sucede cuando los vasos sanguíneos generan demasiada presión, ¿sí? Hay mucha presión de la sangre que está generando esa lesión como tal. Y cuando eso se libera, genera una cantidad de reacciones en el cuerpo como tal. Entonces toca estar preparados cuando veamos que un paciente tiene aplastamiento o compresiones.
que podemos estar evidenciando un síndrome compartimental, hay un manejo que toca a eso, que lo veremos en otra clase que hablamos manejo de heridas como tal. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? No hemos entrado todavía en materia como es que a reconocerlo, ¿no? Entonces, reconocer los mecanismos y tipos de fracturas. Entonces, ¿cuándo ocurre una fractura? Cuando una fuerza excede la resistencia del hueso. Hasta ahí es capaz de aguantar estos huesos, ¿sí? Provoca la ruptura y la discontinuidad, elimina la continuidad, ¿sí? Y las lesiones se pueden clasificar por varios criterios, ¿no? Entonces, vamos a reconocer los tipos y mecanismos de fractura, identificar los tipos de fracturas, cómo se producen según su mecanismo de lesión, evaluar los signos y síntomas asociados a cada una de esas fracturas como tal, y aplicar las técnicas correctas de inmovilización y traslado. Entonces, eh, por exposición, ¿sí? Las fracturas pueden ser de dos tipos, abiertas o cerradas. El mismo nombre lo indica, ¿no? Abiertas, cuando el hueso atraviesa la piel. ¿Y cuál es de las mayores complicaciones de cuando la fractura es abierta? El riesgo de infección. ¿Qué hacemos con una fractura abierta? Tenemos que hacer limpieza alrededor, irrigación con solución salina, con agua estéril, limpiar, colocar un apósito húmedo y cubrir la herida lo más pronto posible, ¿sí? Para evitar el riesgo de infección. Esa es la mayor complicación que tenemos con con las fracturas abiertas. Y cerradas, pues cuando no hay exposición ósea, simplemente vemos la deformidad, escuchamos la crepitación, pero no está comprometido la piel como tal, no hay ruptura en la piel como tal. Por estabilidad, también se clasifica en dos formas. Puede ser estable o inestable. No, damos a este chico. Listo. Por estabilidad pueden ser estables o inestables. Estables, igualmente su nombre lo dice, cuando los fragmentos óseos se mantienen alineados. Usted ve, evidenciamos que hay una fractura, pero usted está alineadito los huesos como tal. O inestables, pues cuando hay desplazamiento significativo, como les mostraba ahorita con los marcadores, se encuentra que hay una deformidad, se ve evidentemente, ¿sí? Que cambia de posición, inclusive a veces hay la fractura y hay retracción, se recoge los músculos recogen el tejido. Entonces usted puede encontrar una pierna más larga que la otra en lesiones de fractura de fémur. Listo. Por mecanismo de lesión, pueden ser en dos, clasificadas en dos. Pueden ser directas o indirectas, por mecanismo de lesión. Directa es cuando es una fractura, cuando el impacto es directamente sobre el hueso. ¿Sí? El hueso recibe un impacto directo, ¡pum!, fractura. Indirectas son las que están asociadas a una fuerza, a torsión, compresión o tracción, ¿sí? No es que esté directamente cayendo sobre el hueso el peso como tal, sino asociadas a fuerzas, fuerzas de torsión, fuerzas de compresión, ¿sí? Fuerzas de tracción como tal. Vemos en la diapositiva, ahí a la derecha, vemos otro tipo de los tipos de fracturas que podemos encontrar. Tenemos la transversa. Transversa es la fractura que atraviesa el hueso de lado a lado en forma transversal como tal. Tenemos la fractura lineal. La fractura lineal pues no pierde la continuidad del hueso, ¿sí? Pero es como una fisura que se presenta en la línea del hueso, en sentido lineal del hueso como tal.
¿sí? Tenemos la fractura oblicua, ¿sí? La fractura que se genera en esa posición, ¿no? ¿Sí? Una línea oblicua como tal, ¿sí? Y oblicua también la podemos encontrar con desplazamiento. De ahí sí se pierde la continuidad o la forma del hueso como tal. Puede ser en espiral, que la fractura en espiral es cuando producto, normalmente cuando es producto de una torsión como tal, espiral. La Green Stick, en español la llamamos fractura de tallo verde. Esta fractura normalmente sucede en menores de edad, en chicos, que por lo que no tienen el sistema óseo todavía bien conformado, ¿sí? Se fractura, pero no se pierde. ¿Sí? Bueno, como cuando un árbol verde se fractura, entonces se tuercen, ¿sí? Entonces el hueso pierde su forma, no se parte como tal, pero se trata a doblar. Y la fractura conminuta es cuando el hueso se parte en muchas piecitas, muchas piezas pequeñitas, minuta, ¿sí? Son los tipos de fractura que encontramos. Algo característico de la fractura son el dolor. Hay dolor, muchachos. Tengamos un paciente y refiere a dolor, limitación a la movilidad, ¿sí? Veamos la física del trauma, el mecanismo de lesión, empezamos a sospechar de una fractura como tal. Un ejemplo puede ser, digamos que una persona cae de una altura considerable. Dice que ya a veces caemos de nuestra propia altura y ya tenemos una fractura como tal, ¿sí? Pero ya de 2 metros en adelante ya podemos estar sufriendo una lesión bastante grave como tal, ¿sí? El paciente de una fractura cae de una altura considerable y sufre una fractura de radio, ¿sí? Por su mecanismo es indirecto, ¿sí? No tiene exposición, pero hay una deformidad visible y un dolor intenso. A la hora que vayamos a señalar en qué parte es la lesión, hay que clasificarla en 3 partes, ¿sí? En proximal, medial o distal. ¿A qué se refiere cada término de ubicación? Volvemos al marcadorcito, chicos. Segundo. Volvemos al marcador. Bueno, mi brazo. Este es mi antebrazo. De la articulación, miramos entre las dos articulaciones. Ahí. Entre las dos articulaciones. Esta es la mitad de la articulación. Si la fractura es a esta altura, hablamos que es una lesión, una fractura a nivel medial, porque es la mitad del hueso como tal. Proximal es la parte más próxima a la articulación. Entonces, si la fractura está en esta parte del hueso, es proximal. Entonces diría una fractura de radio, si la fractura es el hueso que está aquí, al lado de en región proximal. Y si es hacia el lado de la muñeca, sería distal, porque es la parte más distante de la articulación donde está el antebrazo, ¿sí? Entonces, medial, proximal y distal. Entonces, decimos, paciente tiene una fractura de radio, y es aquí, entonces distal, según donde haya sido la fractura como tal. Entonces, pilas con estos términos: distal, proximal y medial. Si es en el brazo, entonces, ¿dónde sería? Medial, distal, lo más lejos, la articulación del brazo es acá del hombro. Entonces, lo más cercano al hombro es lo proximal. Aquí tenemos la parte proximal, parte medial y la parte distal del brazo. ¿Listo? Entonces, chicos, que es una forma importante para cuando digamos lesiones, tipos de heridas, cómo vamos o entrega a paciente, en la clase de entrega a paciente, cómo vamos a describir las lesiones a la hora que hagamos entrega a paciente en un servicio de urgencias como tal. Entonces, ahora,
Fracturas y complicaciones de las fracturas. ¿Cuál es uno de los mayores riesgos que tenemos? Infección, decíamos ahorita, riesgo de hemorragia, pérdida sanguínea hasta 1.5 litros. ¿Sí? La fractura del fémur es considerada la más grave que podemos encontrar. ¿Por qué? Les decía a ustedes que nuestros huesos son los que nos sirven, nos produce, es donde se produce nuestra sangre. Entonces, fractura de huesos, va a haber una hemorragia en esa lesión. El paciente puede entrar en shock. ¿Shock qué? Hipovolémico, bajo nivel de volemia. Hay que estar atento a los signos de shock del paciente, el shock hipovolémico. ¿Cómo vamos a encontrar paciente para identificar que tiene fractura en el fémur? ¿Qué síntomas asociados le vamos a encontrar al paciente? Todos los síntomas asociados al shock hipovolémico. ¿Sí? Otra complicación, síndrome de embolia grasa, síndrome compartimental, lesiones neurovasculares, ¿sí? Lo que más encontramos inmediatamente en urgencias, si somos nosotros respondientes que llegamos en ambulancia a atender, o ¿sí? En fracturas de huesos largos, es la pérdida de sanguíneo. Shock polémico, que es potencialmente mortal si no se interviene rápido. El tiempo de respuesta es importante. ¿Sí? Las lesiones vasculares, le decía, los huesos pueden, en su lesión, se vuelven como un cuchillo, un filo, muchachos, y pueden estar cortando alguna arteria, ¿sí? Puede estar cortando alguna vena importante. ¿Sí? Eh, y eso generamos, se puede generar un síndrome compartimental. ¿Qué acciones inmediatas que tenemos que hacer? Primero, identificarla, ¿no? Identificar que hay una fractura, ¿sí? Y vamos a inmovilizarla, dependiendo de qué tipo de fractura es, ¿no? Si es una fractura expuesta, hay que limpiar la herida, mantenerla húmeda como tal, colocar un apósito sobre la lesión, mantenerlo humedecido, ¿sí? Y procedemos a inmovilizar esa extremidad, ese hueso que se fracturó como tal. Bueno, cuando hablamos de fracturas de extremidades, ¿no? Eh, que tenemos la fractura de pelvis, fractura de huesos de la cavidad torácica como tal, ya vamos a entrar en ellas como tal. Fracturas de vértebras como tal. En fractura de extremidades vamos a inmovilizar. ¿Con qué? Con una férula. Si hay hemorragia, antes de inmovilizar, primero vamos a control de hemorragia, ¿no? Recuerde que tenemos lo que es el XABCD de evaluación del paciente. Entonces, ahora, si el paciente tenemos evidencia de una hemorragia activa y, no, y la controlamos, tenemos que estar pendientes si hay mucha sangre en el sitio. Hay que calcular cuánta sangre encontramos, cuánta sangre perdió el paciente. Si se tiene índices de shock hipovolémico, hay que canalizar, ¿sí? Hay que buscar una vía y canalizar y aplicarle al paciente cristaroide para hacer reposición de fluidos, de los fluidos que ha perdido, ¿no? Y traslado urgente. Entonces, lo primero que hacemos ante cualquier situación de emergencia que tengamos personas lesionadas es la evaluación inicial. Debe ser rápida, priorizando las lesiones que amenacen la vida, ¿sí? ¿Y cómo las priorizamos? Tenemos una secuencia para actuar en ese tipo de situaciones como tal. La secuencia de evaluación, ¿cuál es? X, A, B, C, D. Fácil. El abecedario en orden y le colocamos la X por delante, donde cada letra tiene un significado. Cada letra nos dice qué hay que hacer. Pero es importante seguirlas en ese orden, chicos. Por eso es una secuencia ordenada. Debe seguirse ese paso. Yo no puedo empezar por la D y luego irme a la X. ¿Por qué? ¿Por qué es importante ese orden? Porque es que son las condiciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Lo primero por lo cual puede fallecer un paciente es por
una hemorragia sanguinante. No hay sangre, perdió fluido sanguíneo, pues la persona se nos va a morir. Así usted le esté allá inmovilizando la fractura, pues si el paciente tiene la hemorragia, usted no puede hacerle RCP a un paciente, no puede iniciar compresiones torácicas a un paciente que tiene una hemorragia. Lo primero es la hemorragia. Nadie está haciendo compresión en los pacientes. Cada vez que haga una compresión, pueden a trabajar la bomba que es el corazón. ¿Qué está haciendo con la sangre? Está expulsándola por el punto donde tiene la hemorragia. Entonces, por eso siempre identificamos la X. Lo primero es X. Hay hemorragia sanguinante, una hemorragia abundante, ¿sí? Vemos el charco de sangre, ¿qué tenemos que hacer? Control de hemorragia. Mecanismo de control de hemorragia, dependiendo del tipo de hemorragia que tenga. Compresión, colocamos un paño, hacemos compresión, hubo control de hemorragia, ¿sí? Vendaje compresivo, no es muy grande la hemorragia, nos vamos con un torniquete, que se aplican solo en extremidades, ¿no? Solo en extremidades los torniquetes. Entonces, X, control de hemorragias estanguinantes. En orden, ¿qué otra condición del paciente puede llevarlo a la muerte? ¿Sí? Que esté obstruida la vía aérea. ¿Sí? Entonces, aseguramos la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Que no tenga ninguna obstrucción, que tenga la vía libre. ¿Sí? El paciente está inconsciente. Si el paciente está consciente, pues vemos que sí, porque está respirando, está hablando, está admitir, Joan Bernia, admitido. ¿Sí? Entonces, paciente inconsciente, ya hicimos la X, aseguramos vía aérea. Hay dos formas de asegurar la vía aérea. ¿Sí? Maniobra frente a mentón o tracción mandibular. Si requeremos cánula de Gale, hacemos cánula de Gale. Si encontramos objetos extraños, hacemos aspiración de secreciones. Tiene una hemorragia a nivel de vías aéreas altas, aspirador de secreciones, limpiamos la vía aérea. ¿Sí? Bueno, después, ¿qué otra situación puede poner en riesgo al paciente? Hay que valorar la ventilación, la B de ventilación, oxigenación. ¿Sí? ¿Cómo miramos eso? Hay expansión del pecho, expansión del tórax, expande. ¿Sí? Así evaluamos la ventilación. ¿Cuál sigue? La C de circulación, donde vamos a evaluar la circulación del paciente y los signos de shock. Entonces miramos cómo está la perfusión, le pisamos el dedito al paciente, miramos y lo tenemos presionado ahí, lo presionamos y lo soltamos. Al presionarlo se pone blanco el dedo, blanca ahí la parte de la uña. Entonces lo soltamos y en 2 segundos, si en 2 segundos vuelve a su color normal rojito, no hay problema. Si demora más, y depende de lo que demore, ya tenemos signos de shock. No hay irrigación, no hay buena perfusión de ese paciente como tal. ¿Ok? Pues tenemos el saturador de oxígeno, miramos cómo está saturando el paciente, cómo está, miramos pulsos distales, ¿sí? Tomamos los pulsos del paciente, preferiblemente, o sea, importantes distales para mirar si hay perfusión sanguínea en las extremidades como tal, ¿sí? Comprobamos el déficit neurológico del paciente. ¿Cómo comprobamos el déficit neurológico del paciente? El más fácil es la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Donde evaluamos 3 componentes y cada uno tiene un valor como tal, ¿sí? Entonces miramos el Glasgow del paciente como tal. Y luego sigue la E, que es la exposición completa para detectar otras lesiones. ¿Sí? Hacemos la revisión del paciente completa nuevamente. ¿Por qué es la última la exposición? Porque ya, bueno, el paciente ya no tiene hemorragias, el paciente tiene una vía aérea permeable, el paciente está respirando, tiene buena circulación, ¿sí? Ya controlamos, ya el paciente no tiene, ya miramos el déficit neurológico como está. Entonces, ahí sí vamos a hacerlo más calmita, detalladamente, dentro de nuestra ambulancia, dentro de nuestro servicio de enfermería, dentro de nuestro servicio de urgencias, hacemos una exposición completa del paciente, ¿sí? Que implica revisar todo el cuerpo para encontrar otras lesiones
que en la evaluación inicial no hayamos encontrado, ¿sí? Que en el momento puede ser potencialmente, no potencialmente letales, pero sí son lesiones para pacientes que toca identificar como tal. Ahora, el XABCD, yo no voy a llegar allá a la hora de evaluar al paciente. Bueno, voy con la X, hemorragia, hay hemorragia, no hay hemorragia. No, uno cuando llega ya evidencia que hay no hay hemorragia. De pronto, retira algo de ropa, si tiene una chaqueta, de pronto usted ve el charco, no lo ve, pero retire la chaqueta al paciente. Y a ver, si hay una hemorragia, usted ya tiene ay, se me olvidó decir, nuestros guantes. Bioseguridad para nosotros, ¿no? Pues tenemos nuestros guantes puestos, preferiblemente blancos. ¿Por qué blancos? Porque con blancos, cuando hagamos la evaluación del paciente, que estemos tocando cuero cabelludo, ¿qué hacemos? Tocamos cuero cabelludo, nos miramos las manos, no hay sangre o si hay sangre, ¿sí? Metemos la mano por la camisa del paciente, así por acá, por las mangas, si tiene chaqueta, revisamos, ¿hay sangre o no hay sangre? ¿Sí? Los guantes blancos, aparte que son guantes que nos van a ayudar a nuestra protección, ¿sí? Este, vamos a identificar rápidamente resto de sangre como tal. Entonces, mire, los chicos, por lo menos, por lo menos carguen en su billetera un par de guantes siempre, por lo menos. Yo siempre ando en mi moto tiene un kit de emergencia bastante grande, es una moto que la tengo para atención hospitalaria. Ahí cargo todo un kit, pero siempre tengo mis guantes. Hoy casualmente estaba haciendo una tarea y sufrí una pequeña cortada en mi dedo. Ahí está expuesta. Llego yo a atender a algún paciente en algún momento, es un punto de contagio que tengo. El simple hecho de hacernos el manicure, de cortarnos las uñas, nos cortamos la cutícula como tal, punto para que, perdón, para que podamos sufrir una contagio de paciente como tal. Entonces, siempre los guantes, muchachos. Entonces le decía, yo no llego, ay, ya hice la X, ahora debo hacer la A. No, es algo que en nuestro ejercicio sistemáticamente lo hacemos automáticamente todo. ¿Sí? Yo, mientras estoy de pronto controlando la hemorragia, yo miro si el paciente puede tener hemorragia, pero puede estar respirando, porque yo veo que hay expansión del tórax. Yo no puedo, ay, esa edad, hago la vez. No, eso se hace automáticamente todo. Si el paciente está hablando, usted está haciendo el análisis neurológico del paciente, ¿sí? Si el paciente le está contestando, usted ya está haciendo análisis neurológico. Si usted ve que el paciente mueve las piernas, y eso que el neurológico es la D, es de las últimas cosas que usted va a hacer, ¿sí? Pero usted ya no tiene que esperar a hacer todas para llegar a hacer aquella. Usted ya si el paciente le habla, si el paciente atiende y responde, si el paciente está consciente de lo que está sucediendo al momento, el paciente tiene movimiento, usted está haciendo ya automáticamente ya tiene usted el análisis neurológico del paciente como tal. Entonces, fíjense chicos que no puede llegar yo a enorme X a veces sí. Eso es para que sepamos la prioridad de lo que vamos a controlar primero. Usted es un paciente con una hemorragia activa, yo no voy a hacer una inmovilización de una fractura, ¿no? Voy primero a controlar la hemorragia. Por eso es que habla de secuencia en ese orden. Pero simultáneamente puede estar haciendo la valoración de todas las de la XABCD como tal. ¿Listo? Ahora, después de que hagamos el XABCD, hicimos la evaluación inicial, aseguramos a nuestro paciente, le aplicamos las medidas que tocaba aplicar para atender sus lesiones como tal. Ya estamos en la ambulancia, vamos a arrancar el traslado. Hay que hacer una evaluación secundaria, muchachos. ¿Sí? ¿Qué es la evaluación secundaria? Es una inspección más detallada y cuidadosa del paciente, hacer una palpación de las extremidades, buscamos deformidades, ¿sí? Buscamos donde hay dolor, buscamos si hay crepitación, ¿sí? ¿Saben qué es crepitación? Es ese roce, el ruido que hay cuando hay una fractura y roza un hueso con el otro. Eso suena y usted siente la crepitación, la vibración, el sonido del roce de los dos huesos. ¿Qué más buscamos en la evaluación secundaria? Buscamos inflamación, buscamos edemas, buscamos los pulsos distales, ¿sí? Eso es algo que tenemos que estar evaluando permanentemente, pulsos distales. Miremos si hay sensibilidad de parte del paciente, hagámosle prueba de sensibilidad. Prueba de sensibilidad negativa nos va a determinar que hay fracturas a nivel de las vértebras. Y depende en qué nivel de esquema de sensibilidad es la vértebra que está comprometida. Hacemos prueba de movilidad del paciente, ¿sí? ¿Qué le decimos?
Mueva el brazo, levante el brazo, mueva las muñecas, puede mover los dedos, dependiendo de la que tenga la lesión como tal, ¿sí? Levante la extremidad, hágame rotación, hágame abducción, ¿sí? Lo podemos acá haga movilidad, ¿sí? Más detalladamente, con más cuidado, y observamos todo, porque es importante, muchachos, a la hora que hagamos entrega a paciente en la clínica, tener claras todas las lesiones que hayamos encontrado en el paciente. Eso es importantísimo. Eso habla muy bien de nosotros, de lo que hicimos una buena evaluación de nuestro paciente, donde ya vamos a llevar una descripción detallada de las lesiones que tiene el paciente a servicio de urgencia, entonces eso va a ayudar mucho al paciente como tal. Entonces, por eso es importante la evaluación secundaria, ¿no? No podemos quedarnos solamente con la evaluación primaria, ¿sí? Secundaria, porque a veces en la secundaria encontramos sorpresas, cosas que no vimos en la primaria como tal, y luego se nos pueden volver lesiones potencialmente complicadas, graves para nuestro paciente como tal, ¿sí? Entonces, a ver, ya hicimos la evaluación de X, A, B, C, D. Entonces, hospitalariamente, ¿qué manejo le damos a las fracturas? Hay unos principios que hay que seguir para la atención hospitalaria, para la atención en la calle, para la atención en campo, ¿sí? Todos esos están basados en los protocolos del PHTLS. John Naker Medina, bienvenido a la clase. Oye, chicos, esta clase está siendo grabada, ¿no? Los que llegaron tarde, los invito a que busquen ahí en la plataforma la clase para que vean desde el principio toda la clase como tal, esta y todas las clases como tal. Los que no hayan podido asistir a las clases como tal, tienen que ver nuevamente el video, la grabación de la clase y dar una evaluación como tal para que dé soporte de a que eh, recibieron la clase como tal, ¿ok? Entonces, tenemos en los principios de manejo hospitalario de las fracturas. ¿Sí? Sí, hay unos principios. Entonces decía, hay una guía de atención en campo, ¿basada en qué? En el PHTLS. Esa es nuestra guía como tal, guía, ¿sí? Guía como tal. El primero, hay que hacer una inmovilizar antes de trasladar. ¿Por qué? ¿Por qué inmovilizamos antes de trasladar? Es que eso va a darle analgesia al paciente. Tener la pierna inmovilizada, la extremidad inmovilizada, esa fractura inmovilizada, le van a ayudar al dolor al paciente como tal, ¿sí? ¿De qué manera inmovilizamos? ¿Sí? Lo inmovilizamos. Mantenemos la extremidad en la posición anatómica cuando sea posible. Cuando podamos llevar al paciente esa extremidad fracturada a posición anatómica, eso va a hacer gran alivio a nuestro paciente como tal. Entonces, ¿cómo la inmovilizamos? Usamos férulas rígidas. Hay férulas rígidas, férulas acolchadas, hay férulas de tracción, ¿sí? Se aplica según el tipo de fractura. Eh, Hay un kit de inmovilización que ustedes lo compran los sitios de venta de insumos médicos, pero en mi trabajo a mí me gusta siempre tener en mis ambulancias y en mi vehículo, en mi moto, férulas de cartón. Son fáciles de transportar, son fáciles de manejar, yo las puedo moldear fácilmente al paciente, ¿sí? Según el tipo de lesión que tenga el paciente como tal. Entonces, mantenemos férulas, mantenemos vendas también para asegurar la férula como tal. Ojo, chicos, cómo vamos a inmovilizar? ¿Cómo vamos a inmovilizar? En medio, o sea, la fractura debe coger dos articulaciones como tal. ¿Qué quiero decirles con esto? A ver si les puedo mostrar aquí para eso. Me fracturé a nivel de radio, la fractura es aquí. Yo no voy a hacer una férula que me agarre solamente aquí. Ay, la fractura fue en el radio a nivel medial. Tengo que colocar una férula de aquí a acá. No, señor. La férula debe comprometer dos articulaciones. Entonces debe estar agarrando desde el antebrazo, esta articulación del codo y la articulación de muñeca. Entonces la férula va puesta desde el antebrazo, ¿sí? Hasta la muñeca. Si puedo tener el brazo así, esa pues yo férula agarro desde aquí
Si puedo hacer flexión del brazo, la férula agarra desde acá, de esta parte, arriba del codo, me coge todo el antebrazo y aquí está la mano, la muñeca, la articulación de la muñeca, dos articulaciones. Si la fractura es en el brazo, esta parte del brazo, va a coger dos articulaciones, la articulación del codo y la articulación del hombro. Entonces, aseguro del hombro hasta la articulación del codo como tal. ¿Sí? Y esa sí la puedo fijar acá el cuerpo como tal. Y la con ese detalle, chicos. También cuando tengo fracturas de fémur, pierna larga, paciente muy grande como tal, puedo inmovilizarla con una férula cartón y me valgo de la otra extremidad, la otra pierna y tengo con una venda aseguro las dos piernas, dos extremidades. ¿Sí? La pierna buena me sirve de soporte para la puerta, para la pierna que está, para la extremidad que está fracturada como tal. ¿Listo? Entonces, para inmovilizaciones adecuadas, mantener la extremidad en lo posible en posición anatómica, ¿sí? Utilizar férulas rígidas, hay férulas acolchadas, poco las utilizan por tema de costos. Férulas de tracción, no siempre se puede hacer tracción, no siempre se puede traccionar la lesión como tal, muchachos. ¿Sí? Eh, ¿Qué más hacemos con el paciente fracturado? Control del dolor. ¿Cómo controlamos el dolor del paciente? Hay que minimizar efectos. ¿Sí? Si es una ambulancia medicalizada y se puede administrar medicamentos para el dolor, pues se hacen. Pero lo más importante es minimizar el movimiento, chicos. Por eso digo que es importante que yo soy el auxiliar, eh, estar muy pendiente de mi conductor para que manejen con mucha prudencia. Un hueco, por mínimo que sea, no se imaginen cómo lo siente el paciente. Mira, hace unos días iba yo como conductor. Yo soy auxiliar de enfermería, tecnólogo de atención hospitalaria, aplico como conductor también en la ambulancia, depende. Hago múltiples funciones, gracias a Dios, en la ambulancia. Ese día estaba yo aplicando como conductor y tenía un paciente con fractura de cadera. Uy, Dios mío, fractura de cadera es lo más doloroso que puede haber. Entonces voy con la ambulancia, con la sirena prendida, pidiendo vía, y había un huequito pequeño, una deformidad en la carretera, un daño en la carretera pequeño. El carro, iba acosando los carros para que me den paso a paso. Pero cuando llego a este sitio me toca bajar la velocidad y pasarla a vuelta de ruedas, despacito. Tin, tin. El señor que venía el carro atrás se me pone al corte y empieza a acosarme, o sea, se puso ahí con hasta, pues no con groserías, pero todo extrañado cuál era la cosa, me dicho, cuál era la cosa, era mía ahí para ir despacio. Es que una urgencia no solamente hay que ir rápido, muchachos, ¿sí? Hay que actuar en bien de nuestro paciente. Cuando tuve oportunidad en un semáforo, que el carro igual me pasó más adelante en el semáforo, pues me dio un paso y me ubiqué al lado del señor, me tomé el trabajo de parar al lado un momentico, apagué la sirena y le conté, es que llevo un paciente en esta condición y requiere mucho cuidado. Ahí entendió. Entonces, a veces la comunidad no entiende, la comunidad no entiende lo que estamos haciendo nosotros, pero nuestro deber es brindarle protección a nuestro paciente, el mejor trato a nuestro paciente como tal. Entonces, control del dolor en la ambulancia básica, minimizar el movimiento, ¿sí? Prevención de las complicaciones. ¿Cómo prevenimos las complicaciones? Comprobamos los pulsos, estamos pendientes de los pulsos del paciente, vigilamos los signos vitales del paciente, ¿sí? Estamos pendientes de signos de shock, ¿sí? Miramos la sensibilidad que tenga el paciente en la extremidad, ¿sí? ¿Qué sensibilidad tenía antes y después? ¿Sí? Cuando a veces colocamos una férula, aseguramos con vendaje, hay que mirar si hay perfusión sanguínea, si hay sensibilidad, que el paciente no tenga hormigueo, que haya buena irrigación sanguínea, ¿sí? Porque a veces pecamos de colocar demasiado apretada el vendaje y terminamos haciendo compresión de la irrigación sanguínea del paciente como tal. Cuando la fractura es expuesta, cubrimos la herida con gasas estériles, pero lavamos húmedas, ¿no?
humedecidas, gasas estériles humedecidas, y cubrimos gasas y colocamos una venda si es posible como tal. Cuando colocamos vendas, si es una fractura expuesta, de pronto está el hueso así salido, no vamos a, con la venda a tratar de meterle el hueso, ¿no? Nada, en cualquier tipo de lesión, nada de lo que está introducido se saca y nada que está afuera se mete. ¿Qué voy? Paciente apuñaleado, no vamos a sacarle el puñal. Nada se saca hospitalariamente. Igualmente, si un paciente tiene una herida abierta, tú ves el hueso así salido, no vamos a intentar meterlo. El hueso quedó así, ya, no se mueve. ¿Sí? Si tiene una hemorragia activa, hay que controlar la hemorragia antes de. Es lo primero que toca hacer. Entonces, las fracturas expuestas, ¿qué hacemos? Cubrimos la herida, no intentar introducir el hueso, controlar la hemorragia como tal. Ahora, hay unas técnicas de inmovilización. ¿Sí? Y según el punto de fractura, hay un abordaje específico considerando el tipo de hueso y la estructura comprometida. Entonces, decíamos que la más grave, la más delicada es la del fémur. ¿Cuál es la técnica recomendada para inmovilización del fémur? Una férula de tracción. Pocos la tienen, pocos la tienen, pero es una férula con la cual lo que hacemos es que aseguran la parte superior de la cadera, en la cadera, perdón, y en la parte inferior, en la extremidad inferior, y un mecanismo que tiene, se hace una tracción y se coloca el hueso o la pierna en posición anatómica. ¿Sí? ¿Eso en qué nos ayuda? Ayuda a hacer una disminución de la hemorragia interna, ¿sí? Y se alinea el hueso como tal, y eso ayuda a darle analgesia al paciente como tal. Cuando la fractura es en tibia y peroné, se coloca una férula rígida, ¿sí? O tenemos férulas acolchadas. Si hay hemorragia activa, cuando es fracturas, cuando hay dos huesos, cuando es tibia y peroneo, cuando es cúbito y radio, y tenemos hemorragia activa, el torniquete de control de hemorragia toca colocarlo mucho más fuerte, que a veces los dos huesos no permiten que se haya se aplique muy bien el torniquete. Hay que hacer un poco más de fuerza ahí cuando es fractura, cuando hay en un miembro que tiene los dos huesos como tal. ¿Cuál es la descripción clínica o lo que le aplicamos al colocarle a tibia y peroneo una férula rígida? Vamos a limitar los movimientos dolorosos y prevenir lesiones vasculares. Tener el hueso ahí quieto, alineadito. ¿Sí? Lo que digo, lo importante para minimizar el dolor del paciente es evitar los movimientos. Cuando la fractura es en el húmero, colocamos una férula lateral, coge húmero y el brazo y antebrazo, y lo, ¿cómo digo? Lo fijamos con un cabestrillo. Si no tenemos cabestrillo, podemos hacer uno con una venda. Cuando damos la clase de vendas, aprenderemos a hacer cabestrillos con vendas, ¿sí? Eso, ¿qué ganamos con ese tipo de movilización? Protegemos el nervio radial, ¿sí? Y damos una estabilidad a la articulación. Cuando es en el antebrazo, una férula palmar, también se utiliza la férula maleable. Férula maleable la vamos aquí desde la mano, férula maleable. También es importante un cabestrillo cuando sea fractura en el antebrazo, porque no podemos bloquear los brazos colgando. Un cabestrillo que le soporte a la extremidad como tal. Mantenemos la alineación anatómica y nuevamente reduce el dolor parcialmente. Cuando sospechamos de fracturas en la columna vertebral, ¿sí? Se requiere una inmovilización completa. ¿Con qué? Con la tabla espinal, la tabla anaranjada, verde o amarilla, que hay todas son naranjadas. Inmovilización completa del paciente. Eso es lo que buscamos, proteger la médula espinal.
y evitar mayores daños neurológicos. Tenemos otra fractura, le comenté ahorita al paciente que tuve yo que trabaja en ambulancia unos días, fractura de cadera, es una fractura muy dolorosa. Algunos libros decían de que para identificar si tenemos una fractura de cadera, hacerle la maniobra de libro abierto. ¿Qué maniobra de libro abierto? No se hace, antemano le digo, no se hace, eso ya está dado a recoger. El libro abierto es con las palmas de las manos, la colocamos en la cresta ilíaca, punta de la cresta ilíaca del paciente. La cresta ilíaca son los huesitos que tenemos acá en la cadera, esas punticas que tenemos acá en la cara nosotros. Esa es la cresta ilíaca. Ponen la mano sobre la cresta ilíaca, ¿sí? Y hacen fuerza hacia abajo. Eso se llama maniobra de libro abierto. Cuando usted hace eso, imagínese un paciente que tenga una fractura, usted le hace eso en la cadera, ¿qué le va a generar? Primero, un dolor, tras de que ya tiene un dolor bastante extenso, ahora cómo le va a aumentar el dolor al paciente. Segundo, es delicadísimo, muchachos, porque la fractura de pelvis, cadera, es un hueso grande donde hay una hemorragia abundante y usted puede comprometer y hacer más grande la hemorragia del paciente. Entonces, chico, eso no se hace. Cuando yo sospecho que un paciente tenga fractura de cadera, no hago esa maniobra. Con la sola sospecha es suficiente para inmovilizar. ¿Cómo inmovilizamos? Hay inmovilizadores de cadera. Desafortunadamente, no los he visto en ninguna ambulancia, no los he visto, ¿sí? Los he visto a nivel de capacitación, pero se puede hacer alguna maniobra con el mismo pantalón del paciente. Se puede romper el pantalón, rompe la bota del pantalón y lo lleva hasta acá. Alcanzan a ver. Con la bota del pantalón, amarra. Es otra clase que tenemos que hacer, chicos. Amarra para darle tensión a la cadera como tal. No es suficiente la fuerza que se hace. Algunas otras ocasiones se aplica con una sábana que no da suficiente fuerza, pero las férulas de cadera, las de cadera las que están bien hechas como tal, tienen una graduación que cuando usted va jalando, cuando llega a la presión indicada, ella sube unos pestillos y tranca, y hasta ahí es. Pero bueno, llegará el día que tengamos todo lo requerido para poder hacer una muy buena inmovilización de todas las fracturas. Entonces, chicos, cuando estamos frente a un accidente de tránsito, ¿qué tenemos que hacer? Parte de asegurar la escena, en el paciente ya estamos abordando el paciente, identificar la fractura. ¿Tiene fractura? ¿Qué tipo de fractura tiene? Seleccionar la técnica de inmovilización adecuada que vamos a hacer a esa fractura. Ya la inmovilizamos. ¿Qué hacemos después de la fractura, la fractura inmovilizada? ¿Sí? Evaluamos los pulsos, miramos si hay sensibilidad, si hay movilidad distal, mueva los dedos, ¿sí? ¿Cómo está el paciente? Y hacemos nuevamente la evaluación secundaria, retroalimentamos el ejercicio, aplicamos los protocolos del PHTLS. Ahora, unas, digamos que conclusiones como tal. La fractura requiere un manejo rápido, seguro y protocolizado en escenarios hospitalarios. No hay que inventar, ¿sí? Pues, hay que identificarla rápidamente, darle manejo seguro según los protocolos. La fractura de fémur es una prioridad absoluta de alto riesgo de shock. Entonces, es una condición vital para el paciente, ¿sí? Evaluar, hacer una evaluación neurovascular antes y después de la inmovilización es obligatorio. ¿Cómo está antes de hacer la inmovilización neurovascularmente y después? Siempre siguiendo los protocolos del PHTLS, eso garantiza unos mejores resultados del paciente como tal. Entonces,
Tres puntos como tales. Detención temprana, ¿sí? Identificar oportunamente la lesión. Si es emergencia, fractura de fémur, es emergencia vital. Y aplicar los protocolos del PHTLS. Bibliografía, con eso ya entendemos que hemos dado un correcto manejo a la lesión del paciente como tal, muchachos. Entonces, quiero saber si hay alguna pregunta con respecto a la clase, si hay alguna duda, hay que complementar con algo, pregunta al respecto como tal sobre el manejo de algún tipo de lesión, muchachos. ¿Sí? Quedó todo claro, no quedó ninguna duda, estamos ya listos para poder abordar cualquier lesión, fractura que encontremos en nuestro trabajo. Chicos, identificar la fractura, el tipo de fractura, si hay hemorragias, controlar hemorragias, fracturas abiertas, hay que proteger la herida como tal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de la clase? Bueno, muchachos, les recuerdo que la clase fue grabada, los chicos que ingresaron tarde a la clase pueden buscar el material en la plataforma, ¿sí? Bienvenidos a esta clase que tuvimos hoy, chicos. Es importante estar capacitados, no sabemos en qué momento vamos a estar enfrentando a cualquier situación de urgencia o emergencia. Y nosotros como personal de la salud estamos en la obligación de prestar, colocar nuestro conocimiento al servicio de estas personas. Listo, chicos, un gusto para mí haber compartido esta clase con ustedes. Mi nombre es Reinaldo Yolianis, en lo que pueda servirles con mucho gusto. Dios los bendiga, muy buena noche. Gracias.